la ciudad subterránea de Derinkuyu. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es vivir en una ciudad que está por debajo de la tierra? Y sí, me refiero a literalmente vivir por debajo, como una lombriz. Probablemente nunca te lo has imaginado, y es que hay muchas situaciones que serían perjudiciales para tu salud en caso de vivir en este tipo de ambiente, ya que los humanos obviamente no estamos preparados para vivir como una lombriz, pero ¿qué si te dijera que alguna vez hubo sociedades en la antigüedad que sí lo hicieron? Hoy te voy a hablar de Derinkuyu, una ciudad subterránea que llegó a albergar hasta 20.000 habitantes dentro de su colosal ciudad llena de túneles, establos e incluso tenía sus propias iglesias. Empecemos por su redescubrimiento. Fue en Epsehir, en una de las 81 provincias de Turquía, donde también se encuentra la ciudad de Capadocia y la antigua ciudad de Jerome, que hoy en día son sitios bastante turísticos de Turquía. Volviendo al redescubrimiento de Derinkuyu, ocurrió en el año de 1963. Algunos lugareños atribuyeron el descubrimiento a un hombre turco, quien se encontraba haciendo remodelaciones a su casa. En una de estas remodelaciones derribó un muro que lo llevaba a un pasadizo secreto, al cual el hombre decidió adentrarse. Pronto se dio cuenta que era mucho más grande de lo que él pensaba, y no estaba para nada equivocado. Dicho pasadizo fue el primero de las 600 entradas que se cree que tiene Derinkuyu. De gigantesco tamaño, Derinkuyu se extiende por 445 kilómetros cuadrados y de 185 metros bajo tierra, dividido en 18 diferentes niveles. En Derinkuyu había sitio suficiente para albergar familias completas, con ganado, establos, almacenamiento para la comida, ventilación para mantener el aire limpio, tanques de agua y todo lo que te puedas imaginar para sobrevivir. Esto convertía a la metrópoli subterránea en una comunidad totalmente autosuficiente para pasar muchos años viviendo bajo tierra. Pero, ¿por qué decidieron nuestros antiguos ancestros crear una ciudad subterránea? Bueno, a día de hoy la respuesta aún no es clara, y de hecho, muchos historiadores debaten por cuál fue el propósito real de la construcción de Derinkuyu, y tampoco saben a ciencia cierta quiénes fueron los primeros en construirla. Algunos de los artefactos más antiguos, como picos y palas, encontrados dentro de Derinkuyu, pertenecían a los hititas, una antigua civilización de Anatolia, lo cual sugiere que al menos los primeros niveles de Derinkuyu fueron hechos por esta antigua civilización. Los hititas fueron un pueblo de indoeuropeos que se asentaron en Anatolia, alrededor del siglo VIII a.C. En este tiempo, los hititas fundaron un reino con capital en Hattusa, que con el tiempo llegó a convertirse en una de las grandes potencias de Oriente Próximo, junto a Babilonia, Mitanni, Egipto y también Asiria. Posteriormente, rumbo a los años 1200 a.C., los frigios, una civilización que había llegado a Anatolia a través de Macedonia, Tracia y sus estrechos, conquistaron Derinkuyu. Se cree que durante la estancia de los frigios en Derinkuyu se realizaron los mayores avances dentro de la metrópolis. Los frigios eran famosos por su destreza arquitectónica en el tallado de la piedra en la región. Por esto mismo se cree que esta civilización fue la que más contribuyó al avance de la ciudad. Otro par de civilizaciones que ocuparon el lugar fueron los persas y los selyúcidas, quienes también contribuyeron en la expansión de Derinkuyu. Aún así, el apogeo más grande de esta metrópoli subterránea ocurrió durante la época bizantina, cuando los cristianos buscaban refugio de los árabes musulmanes durante las guerras árabe-bizantinas, entre los siglos 7 y 11 después de Cristo. Entre estos siglos, Derinkuyu ofrecía refugio a unos 20.000 habitantes y permitía resistir a los invasores durante meses, sin entrar en contacto con el mundo exterior. Y ahora te preguntarás, ¿cómo era la vida dentro de esta ciudad? Bueno, primero que nada, hay que entender cómo estaba distribuida la gigantesca ciudad. Los pisos superiores consisten en grandes almacenes de alimentos secos y establos para el ganado, que reducían los olores indecorosos y gases tóxicos. A la vez, estos proporcionaban aislamiento vital durante los meses más fríos para los que habitaban los pisos de abajo. Un pozo al que se accede desde la superficie puede descender hasta 55 metros bajo tierra y puede suministrar ventilación y agua potable a toda la ciudad. Este mismo pozo puede ser cortado desde dentro de la propia Derinkuyu para evitar un posible envenenamiento. También hay más de 50 pozos de ventilación que penetran hasta la superficie y estos suministran a la ciudad aire fresco. Los pasadizos que están por toda la ciudad eran iluminados por antorchas y de hecho muchas de las paredes y techos aún están ennegrecidos por la carbonilla. Se accedía a los diferentes niveles mediante escaleras.
las cuales habían sido excavadas con rocas y en caso de una posible invasión, las entradas a cada uno de los niveles podían ser bloqueadas por puertas de piedra que pesaban unas 1000 libras y que podían bloquearse con un rodillo. Estas puertas tenían un agujero central mediante el cual los defensores podían atravesar con sus armas a sus atacantes invasores. Otro método de defensa es la forma de los pasadizos, los cuales eran lo suficientemente estrechos y pequeños para que los atacantes tuvieran que atravesar los pasillos encorvados. Además, la ciudad no solo era un refugio para la guerra, también albergaba actividades educativas y religiosas. Cabe mencionar que Derinkuyu no es la única ciudad subterránea de Capadocia. Hay otras 200 ciudades subterráneas en la meseta de Anatolia, 40 de las cuales descienden a 3 o más niveles de profundidad, siendo Derinkuyu la más grande de todas, y la cual está conectada por un túnel de 9 kilómetros con la metrópoli subterránea de Kaimakli. Como último dato, estas ciudades subterráneas fueron cayendo en desuso a lo largo del tiempo, y sin embargo hasta el siglo XX seguían siendo utilizadas por los griegos de Capadocia. Estos lo usaban como un medio de escape. Estas ciudades quedaron en completo desuso cuando el gobierno turco ordenó su evacuación en 1923. Todos los habitantes que aún quedaban fueron extraditados a Grecia, y fue así como quedó completamente en el olvido, hasta el encuentro fortuito en el año de 1963. Tiempo más tarde, en 1969, fue abierto al público, y en 1985 fue listada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la actualidad, cualquiera puede ir a visitar la ciudad y explorar los diferentes niveles que están abiertos al público en general. Y con esto terminamos el video de hoy. Espero que te haya gustado y si te resultó entretenido no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en un próximo video.